que ha puesto en orden todos los acontecimientos que llevaron al nacimiento de Jesús. De ahí que lo que nosotros entendemos es, y dejamos bien claro, es que Lucas quiere mostrar que todo lo que se dijo acerca del Mesías es verdad, que Jesús cumple todo lo que se había dicho y que por lo tanto debemos estar confiados en que todo lo que falta por cumplirse también se irá dando. También Lucas nos muestra que Dios está actuando en la historia, que Él está trabajando, que lo que promete lo cumple, así tarden muchos siglos o años en cumplirse, que por eso Juan comienza en la historia narrando que la vida de alguien que es el papá de Juan el Bautista, llamado Zacarías, que es un sacerdote que después de que Dios había guardado silencio por 400 años, logra tener, un ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo que va a ser el precursor, el que habían esperado por tantos años. Y ante eso, lo que nosotros podemos decir o hacer es que Lucas nos está queriendo mostrar también que aunque las personas sean incrédulas a veces, porque aquí vemos que el sacerdote al cual se le presentó llamado Zacarías, no creyó al principio. Y el castigo fue que quedó mudo, pero aunque quedó mudo, Dios cumplió su promesa. Y ese es un asunto fantástico. Dios cumple sus promesas. Dios las lleva a cabo. También este libro nos muestra el poder del Espíritu Santo, cómo trabajó en la vida de María para engendrar a Jesús, cómo llenó a Juan el Bautista, cómo llenó a Elizabeth, a Simeón, a Ana, a todos los que estaban ahí. El Espíritu Santo los dirigía, los guiaba. Era una cosa increíble. También que cada persona cuando veía el actuar de Dios elevaba una alabanza, elevaba una canción, hacía algo porque se llenaba de gozo viendo cómo Dios participaba, viendo cómo Dios hacía cosas. Ese era el Espíritu Santo. Todo eso también Juan lo hace para mostrar que el Espíritu Santo sigue haciendo cosas, que hoy en día sigue vigente, que él sigue trabajando en la vida de las personas, que para él es algo muy importante, que es algo muy valioso, que nosotros dependamos de él también a través del Espíritu Santo para muchísimas cosas. Que Dios escoge personas que tengan disposición. Esto no es un asunto de tener ciertas capacidades, sino que es gente dispuesta. Jesús utilizó, todas las personas que Jesús utilizó, fueron gente muy humilde, gente que tenía un corazón para el Señor, no religiosos, sino los que verdaderamente lo estaban buscando. También que el ministerio de Juan el Bautista comenzó en el desierto, y lo vimos ya hace unas semanas, que el ministerio de Juan comienza cuando él se encuentra allí, en medio de todo este grupo de personas. Juan el Bautista empieza a predicar en el desierto. Juan pasa desde que es pequeño de una vez hasta que es grande, y nos muestra cómo la gente venía a Juan. Y aunque el mensaje de Juan era muy duro, porque les decía generación de víboras, quienes enseñó a huir de la ira venidera, había cientos de personas que venían y escuchaban ese mensaje. Y todo porque la gente entendía que de Juan les hacía entender a través de la palabra que eran unos religiosos, personas que simplemente asistían a una iglesia para cumplir, como para hacer un check-in de cumplirle a Dios. Y los religiosos, Juan lo que les estaba diciendo es no van al cielo. Y Juan los exhortaba que esa religiosidad no iba a servir delante de Dios. Y todo el tiempo Juan está muy duro en todo eso, como lo vimos. En ese grupo de personas que lo escuchaban había, dice la Biblia, una multitud, había soldados que eran romanos, y había muchos de los que recolectaban impuestos, los publicanos. Y los tres grupos le preguntaron lo mismo a Juan después del discurso inicial. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para de verdad mostrar arrepentimiento? Y la semana pasada Juan dijo, hay que hacer tres cositas. Ya cada grupo le mostró cuáles eran las tres cosas cada una de las cosas que tenía que hacer para demostrar un verdadero arrepentimiento. Y hablamos la semana pasada que nosotros también, si somos creyentes, tendremos que mostrar un verdadero arrepentimiento. Ahora, cuando llegamos ya a ese punto, estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo número, todos a la expectativa, 15. 15. 3, 15. Una vez termina Juan de darles el discurso específico de que deberían ser cambiados, demostrar de verdad frutos de arrepentimiento, Lucas cambia, salta directamente y nos dice en el versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan. Vamos a orar antes de comenzar este texto para que el Señor nos ayude. Amén. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia.
Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, tú has sido bueno con nosotros. Pedimos que tú seas obrando en cada vida y en cada corazón como solo tú, nadie más que tú lo puede hacer. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor. Pedimos que tú hagas, que tú obres como solo tú lo puedes hacer. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos a que podamos hoy hablar con claridad, a que podamos de verdad, Señor, glorificarte y exaltarte como es debido. Rogamos, Señor, que también haya un corazón muy dispuesto para que lo que escuchemos hoy pueda ser practicado y para que podamos todos a una, Señor, como lo hicieron tantos hombres y sobre todo en este libro, ver tu mano preciosa y exaltarte en todo lo que haces. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. El texto dice entonces que cuando el pueblo vio que Juan hacía tantas cosas, entonces la gente empezó a preguntarse en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Durante muchos años no habían visto a un profeta verdadero de Dios. Y entonces ellos dijeron, ¿habrá alguien mejor que Juan? Jesús mismo dijo que no había nadie mejor que Juan, que de los nacidos de mujer no había nacido hasta el momento uno mejor que Juan. También la Biblia dice que Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Imagínense eso, que eso es un privilegio porque ahí todavía no había descendido el Espíritu Santo, pero Juan ya estaba lleno del Espíritu. Y por eso cuando Juan empezaba a hablar con tan fuerte, cuando tanta gente lo seguía, entonces la gente que empezó a seguir a Juan se preguntó, ¿será que Juan el Bautista es el Cristo? Y entonces el asunto se volvió popular y eso pasa porque es una tendencia que hay desgraciadamente en muchas cosas. Muchas personas tienden a, cuando ven a alguien que hace algo extraordinario, a agrandarlo, a subirlo a niveles que no son. Y no hemos entendido que la Biblia dice claramente quién es quién. Juan no es Dios, Juan no perdona pecados, Juan no puede hacer lo que hace Jesús, Juan no tiene, es muy lejos de lo que realmente así sea Juan muy grande. Y así hay muchas personas en la Biblia, pero el ser humano a veces en su afán de colocar personas o de darles un reconocimiento, los elevan más allá de eso y a Juan también le pasó. Trataron de convertirlo, Juan, tú eres el Mesías, debe ser tú. Uy, y Juan va a dejar bastante claro que él no tiene nada que ver con eso. Ese es el punto. Ahora, todo eso pasa porque los judíos durante siglos habían anhelado la venida del Mesías. Estaban con la expectativa de cuándo vendrá el Mesías y nunca había aparecido alguien parecido a Juan. Y entonces en el corazón, en la Biblia lo dice así, que cada uno de ellos en su corazón empezaron a preguntarse, cada uno en su corazón, ¿será que ¿es acaso que esto es? ¿Por qué? Porque Juan era un profeta, el más grande. Ahora, pero Juan hasta ese momento no había dicho que era el Mesías. Juan nunca se anunció así. Juan nunca se vendió así. Fue la imaginación de la gente. Y de esos tenemos muchos casos. Personas que han tenido alguna clase de reconocimiento o hacen cosas especiales para Dios y de una vez la gente los eleva a los altares y los sube y la Biblia dice, eso no se hace. Hay que exaltar al que Dios exalta y es solamente hasta donde Dios diga. Y a los demás colocarlos en el nivel donde Dios los deja. Y aquí está clarito, y Juan tuvo que hacer eso. Juan tuvo que salir a hacer la aclaración de quién era él. Es más, se lo tuvieron que preguntar varias veces, no acá en el libro de Lucas, pero en los otros evangelios le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Y la respuesta de Juan sí fue de la misma, yo no soy el Cristo. Yo solo vengo a anunciarlo. Ese es todo el punto. Pero aún así, lo más triste de la historia es que los seguidores de Juan, aunque Juan les dijo que no era el Cristo, lo seguían viendo como el Cristo y lo seguían y lo seguían. Porque vamos a ver una cosa que ocurrió aquí muy interesante. Juan, para hacer la aclaración de que él no era el Cristo, dijo la siguiente verdad. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Uy. Y Juan comienza diciendo, yo no soy el Mesías. Yo bautizo en agua. Aclaremos lo del bautismo en agua de Juan. En esos tiempos, bautizarse, o sea, lo que se llama sumergirse, poner debajo del agua a alguien, era muy normal. Se hacía para sacrificios, se hacía para limpieza o se hacía, en el caso de Juan, para reconocer que yo era un seguidor de una persona. En ese tiempo no daban un carné, ¿ok? A veces ustedes dicen, soy hincha del mejor equipo de Colombia, Millonarios.
Entonces, en ese tiempo, sí, un ejemplo, algo de la vida real. Entonces, ¿usted qué hacía? Usted hoy en día le dan un carnet, tú eres un hincha azul, ¿sí? Algo genuino, real, así, verdadero. ¿Ok? Un abonado. En ese tiempo no, si usted era un hincha de Juan, Juan decía, si usted de verdad es mi seguidor mío, yo lo bautizo. Esa era la forma en que una persona se identificaba con otra. Entonces yo iba al desierto porque Juan nunca iba a las ciudades, porque quería escuchar a Juan. Juan me redarguía, me hacía decir en cuenta, oiga, sí, ¿cuál era el mensaje de Juan? Ya lo vimos hace unas semanas. El mensaje de Juan es arrepiéntese, prepárese que viene el Mesías, cambie, deje de ser religioso, los religiosos no van al cielo. Y entonces yo sentía que era compungido por eso, y yo le decía, Juan, yo creo en tus ideas. Juan decía, si de verdad crees en mis ideas, venga. Entonces Juan me agarraba, me ponía, me echaba en el agua. No es como en las películas que tiene una totuma. No, eso no es atotumas. Eso es botarlo debajo, hay que ponerlo debajo del agua. Eso es bautizar, cubrir totalmente. Y entonces se mete la persona y se saca. Y con eso, ya, la persona estaba diciendo, yo soy un seguidor de Juan, yo sigo la línea de Juan, yo sigo la doctrina de Juan. Básicamente la palabra es identificar. Me identifico con Juan el Bautista. Eso no me salvaba, eso no me llevaba al cielo, eso no me quitaba los pecados, pero decía que lo que decía Juan yo lo creía y significaba que yo entendía que tenía que cambiar para poder recibir al Mesías, que tenía que preparar mi corazón. Eso sí lo que yo entendía. Pero eso no me calmaba, eso no me quitaba los pecados ni me los perdonaba, porque Juan no hace eso, él no es Dios. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, y usted dice, y entonces el bautismo del agua que uno hace, ¿qué? Es lo mismo. Cuando una persona recibe a Cristo primero, le entrega su vida, ya lo vamos a ver en un momento, ocurre algo y después de eso ocurre un bautismo en agua. Vamos a hablar de eso en un momentico, pero solo es para que tengan claro el de Juan qué es. Ya quedó claro qué es eso, qué es el de Juan. Juan dice, yo bautizo en agua. Significa, traigo un mensaje, usted cree en ese mensaje, usted se identifica conmigo, yo lo bautizo, sale, listo. Pero viene uno más poderoso que yo. Dice, pero viene uno. Y cuando utiliza la palabra poderoso acá, está diciendo uno infinitamente superior. Uno que es demasiado grande. Así es como la palabra poderoso está simbolizada acá. Uno de un poder ilimitado. Esa es la palabra que se utiliza normalmente ahí. Es tan grande que Juan dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Uy, significa, yo soy muy insignificante al lado de él. Soy tan insignificante que un esclavo puede desatar la correa del calzado de su amo, pero yo no alcanzo ni a hacer eso. Ni siquiera puedo hacer eso. No tengo esa dignidad. Un esclavo tiene más dignidad que yo. Yo estoy más abajo. Eso es lo que le está diciendo. Yo estoy más abajo, encima está un esclavo y muy, muy, muy arriba está ese que viene. Para nosotros ese que viene ya lo conocemos. Hasta ahora no se ha revelado acá en el texto, pero el que viene es Jesús, obviamente. Y Juan dice, aclarándole a la gente que él no es el Mesías, dije, no, el que viene, ustedes lo van a dar cuenta, es infinitamente más poderoso que yo. Y entonces él, para que la gente entienda cómo es que ese hombre es más poderoso, le empieza a decir unos tips, unas características de qué tan poderoso es. Y están aquí en el texto. Dice, yo soy menos que un esclavo para estar al lado de él. Pero cuando él venga, dice el texto, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando él venga, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él dice, yo no puedo hacer eso. Juan nunca prometió, venga, yo los bautizo en el Espíritu Santo, venga, yo los bautizo en fuego. Jamás, nunca. ¿Por qué? Pues porque él no podía hacer eso. Cuando un judío escuchaba eso de que podía ser bautizado en el Espíritu Santo, ellos entendían que el Espíritu Santo podía vivir o morar dentro de una persona. Ese es el punto. Ellos creían, el judío creía en el Espíritu Santo. No creía en Jesús. No creía en el Hijo, porque hasta ahora va a salir. Pero ellos creían en el Padre y creían que Dios tenía un espíritu. Y creían que ese espíritu podía morar en el corazón de las personas. ¿Por qué lo creían? Porque la Biblia lo dice. Ezequiel 30, es el libro de Ezequiel 37, 14. Había promesas de que eso pasaría. Ezequiel 37, 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dice Jehová, había promesas, el Señor iba a poner el espíritu adentro, y todos esperaban que eso ocurriera. Ahora Juan el Bautista dice, viene uno que es infinitamente superior a mí y que puede bautizar en el Espíritu Santo. Uy, fantástico. Ahora usted se pregunta,
¿qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Porque esta es una pregunta que usted tiene que tener clara. Eso es teología básica, cristiana. Y usted la tiene que tener súper clara si en verdad quiere que entender esa verdad. Yo voy a dárselo acá con un ejemplo gráfico. Ya me hicieron el cosito, aquí está. Vamos a decir que este es usted. Se ve blanquito por fuera, muy limpiecito, pero por dentro. Y usted está en el mundo. Y vamos a decir que esta mano es Cristo. ¿Ok? ¿Cómo es Cristo? Cristo es limpio, puro, santo. Esta mano representa a Cristo. Ahora, la Biblia dice que el que viene tiene la facultad de bautizar en el Espíritu. Obviamente en el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo. ¿Qué significa? Usted está por el mundo y usted un día decide, voy a entregarle mi vida al Señor. Y en ese instante en que usted cree en Él, que deposita su confianza, usted que está en el mundo perdido, pasa, ojo, es bautizado, sumergido, inmerso en el cuerpo de Cristo, que es Espíritu. Este es el Espíritu. Y queda usted baptizado, como dice en el griego, en el Espíritu Santo. Ahora Dios, ¿a quién ve? A Cristo. Usted no está por ningún lado porque usted, si lo viera usted, la quemada que le ve. Pero Él ve a Cristo. ¿Usted por qué puede entrar al cielo? Porque cuando usted entra al cielo, entra así. Él ve a Cristo. Y eso es lo que nos da entrada al cielo. Porque si fuéramos así, ahí, hasta ahí llegamos. Ese es el punto. Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ocurre en la vida de una persona? Una. ¿Cuándo pasó? El día que entregó genuinamente su vida. Y no falta la vida que dice, y si yo he hecho eso como 10 veces, pues grave, ojalá. Ahí sí no sé qué decirle. Porque eso se hace una sola vez. El día que de verdad creyó, ese es el día que vale. Y eso solo lo sabe usted y Dios. Yo no sé decirle. Además, por sus frutos, supongo. El día que empezó a cambiar de verdad fue que pasó. Y ya quedó. Ese es el bautismo que vi, el que más poderoso que yo, que digo, Juan, va a hacer esto. Ese es Jesús y ya lo está haciendo con todo el que cree. Pero también dice que él tiene otro bautismo. Dice que tiene que bautizar en fuego, que es una parte espectacular. El problema es que cuando la gente lo lee sin interpretarlo, yo estaba en una iglesia donde la interpretación de este versículo es que yo tenía que pedir el bautismo de fuego. El bautismo de fuego era que aparte de que yo aceptaba a Cristo, recibía una bendición especial del Señor que se manifestaba en que yo podía hablar en lenguas. Y sarrabacanda chata la zapacaya para hablar santo. Yo sé hablar en lenguas falsas, obvio, pero las sé hablar. Lenguas aprendidas, con mucho gusto les enseño, eso se aprende rápido. Ahora, el punto que es ese. Ellos decían que yo tenía que buscar la experiencia de hablar en lenguas para demostrar que el bautismo ojo, que el del Espíritu Santo de verdad pasó y que ese era el bautismo de fuego. Es más, cantábamos canciones diciendo que descendiera fuego sobre nosotros. Señor, que descienda fuego, que quiero tu fuego en mi corazón, en mi vida. Y uno la cantaba inocente por no leer la Biblia. Porque resulta que el bautismo de fuego que habla acá no tiene nada que ver con ninguna bendición. Es un juicio. Es todo lo contrario. Es que el Señor, que tiene el derecho a bautizar en el Espíritu Santo y que puede, ojo, el Señor que puede meter a las personas aquí en Él y tenerlas y guardarlas para siempre, también tiene el poder para coger a una persona y mandarla y quemarla eternamente en un fuego que nunca se apaga. Ese es el bautismo de fuego. Jesús es el que decide, te bautizo en mí si me recibes, o te bautizo en fuego si no me recibes. Usted dice, uy, no, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Por el texto mismo, el texto lo dice muy claramente. Si una persona no se arrepiente, como decía Juan, y no entrega su vida al Señor, entonces experimentará ese fuego, que él lo explica de una manera muy interesante. Juan utiliza una ilustración, versículo 17. De Lucas utiliza una ilustración. Dice, su aventador está en su mano. Su aventador. Un segundito. Ya. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja. Oh, interesante, ¿no?
Dice que su aventador está en su mano. Cuando se recogía el trigo en aquellas épocas, había maneras de hacerlo, pero el trigo salía con todo y hojitas y cosas. Entonces tocaba quitarle todos esos remienditos y dejar solo el trigo. Entonces para hacerlo se trillaba. Acá el texto utiliza una palabra que se llama un aventador, que es una especie de trilla, básicamente. Es algo que se usaba en esa época para separar el grano específicamente y dejarlo limpio. Y dice acá que el Señor, dice acá, el que viene, es como si tuviera una trilla, un aventador en su mano, y limpiará su era. Él dice, quiero sacar el trigo, pero al lado del trigo, como dicen algunas porciones de la Biblia, hay cizaña, hay maticas, hay que separar una cosa de la otra. Y entonces básicamente lo que hace es clasificar, este es el trigo, trigo, esto es lo que no es trigo, y empieza a poner en un costado el trigo verde, lo que es trigo puro, y en otro lado lo que ya es el bagazo, lo que no sirve de esas cosas. Y dice el texto, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Y dice, y coge el trigo bueno, pum, lo pone en su granero y lo guarda. Pero aquí viene la parte que auténtica que estamos hablando del infierno. Dice, y quemará la paja en fuego. Así dijera hasta ahí, listo. Pero dice en fuego que nunca se apagará. El fuego del mismísimo infierno. Ese texto es muy claro. Simplemente está diciendo, si una persona, como dice Juan, se arrepiente, espera al Mesías, lo busca, pues lo va a encontrar. ¿Y el Señor qué le va a decir? Se hace parte del grano que yo pongo en el granero. Lo recojo y lo guardo. Lo guardo. Usted es mío. Lo bautizo en el Espíritu Santo y lo mantengo ahí guardado para siempre. Pero si usted no quiere, si usted se rehúsa, pues usted hace parte de lo que no sirve y lo que tengo que quemar. Y también el Señor dice, lo voy a bautizar. Significa, lo sumerge en el lago de fuego y azufre, como muchas veces se describe al infierno. Eso es lo que literalmente dice. Entonces, con el Señor, todo el que se meta y el que no se meta con el Señor, solo puede experimentar uno de esos dos bautismos. O el bautismo en el Espíritu o el bautismo de fuego. Usted decide cuál. Esa es una decisión que usted toma. Lo del bautismo de fuego es tan serio que está profetizado en muchos libros de la Biblia. Y la pregunta es, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dice, por ejemplo, Malaquías. ¿Quién podrá estar en su presencia cuando Él se manifieste? Porque el fuego de Él es fuego purificador, como un jabón de lavadores, dice. Puso otra ilustración, dijo, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Y habla del fuego como una señal de juicio. Ahora se imagina usted cantando, Señor, quémame. Menos mal que el Señor dice, es hijo mío, pero ignorante. Entonces, menos mal. Por eso no le pegó su quemada. Porque se lo está pidiendo. Literalmente es por eso. Porque usted le está diciendo algo por no leer bien la Biblia, está pidiendo que lo mande al infierno. Y por pura misericordia, Dios dice, ¿cómo le ocurre? No lo voy a hacer. Pero espero que madures. Ojalá. Porque sí, eso es básicamente lo que están pidiendo. El texto es muy claro, es el fuego que nunca se apagará. Por eso cuando uno muere, uno queda frente a Jesús. Un Jesús que es mi Salvador, que me bautiza en Él, porque me he sido bautizado en Él, o un Jesús que es mi juez y que me manda al infierno. Una de las dos. Esto es el resumen de la Biblia. Nos coloca, o estás con Él o estás sin Él. No falta la belleza que diga, pastor, yo soy neutral. Ni con el uno, ni con el otro. Le tengo noticias a los neutrales. Su neutralidad ya tiene un lugar, está contra Dios. Y también tiene un sitio, el mismo juicio, el mismo hervor de fuego. Porque usted no puede tomar una posición neutral. Ninguno puede tomar una posición neutral con Cristo. O lo aceptamos o lo rechazamos. No hay más con él. Es así de sencillo. El que cree en mí, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Eso es así de sencillo. ¿Estamos? Le dice, uy, eso no terrorífico. No, es la Biblia. Por eso vino Jesús al mundo, para salvar al mundo específicamente de eso. Por eso, cuando una persona no se arrepiente genuinamente, tiene un gran problema. Cuando una persona no entiende que si su arrepentimiento es religioso, no sirve. Que el arrepentimiento, como lo dijo Juan, usted tiene que mostrar frutos de verdad, que su vida está cambiando, que está siendo transformada. Usted no es perfecto, pero le tiene que notar, que tiene que hacerlo.
Y si no pasa eso, cuídese, porque qué miedo. ¿Se imagina una bautizada en fuego? ¿Usted se quemó un dedo en aceite? ¿Imagina que será quemarlo todo? No. Y a veces pensamos, ah, eso es un fuego, una quema. Algunos ya idealizaron el infierno, hay otros que ya cogieron el infierno. Eso a uno le pegan una quemada un rato y después lo sacan. Eso debe ser como una pollería que lo hacen a uno un rato. Después ya se cansa, uno paga seguramente lo que hizo mal y ¡pum! Y eso tiene nombre propio, se llama purgatorio. Esa fue una teoría que alguien, la Biblia nunca dice eso, pero el mundo se inventó el purgatorio. El purgatorio es, usted se muere y ¡pum! Allá recibe una asada baja, usted paga allá lo malo que hizo, y un día, yo acá, ojalá un familiar suyo, paga 7 misas, que está tan, y para obvio, para decir, bájenlo de allá, sáquenlo allá de... Eso es el purgatorio. Es un sitio que no existe, es un sitio inventado, y es una forma en que jamás el hombre va a pagarle a Dios. El hombre le paga a Dios con su decisión en Cristo. Tiene que pagarle a Dios de alguna manera. Si usted nunca se mete con Cristo, Dios dice, usted me lo paga en el infierno. Si usted se mete y acepta a Cristo, dice, usted no lo paga, pero Cristo lo paga por usted. Porque el asunto es que no hay que pagarlo, no es que Cristo no pague. Y que quede claro que no es gratis. Por eso Cristo es tan importante para nosotros, porque Él dice, usted no paga, pero yo voy a pagar por usted. Este es el asunto, no es gratis. A veces pensamos, no, bueno, es más que fue fácil para el Señor. No, no fue fácil, Él tuvo que pagar. No fue fácil, pagó, Él pagó. ¿Estamos? Muy bien. Por eso el arrepentimiento debe ser genuino para que cuando se tome la decisión uno la tenga clara. Sí, yo voy para el cielo. Yo ya fui bautizado en el Espíritu Santo, lo tengo claro, doy obras, yo muestro con mis hechos o con mi vida una relación seria con Dios que tiene unos frutos que son dignos de arrepentimiento y que demuestran que estoy en el Señor. Eso es lo que tiene que pasar. Y si no está pasando eso, wow, hay que recapacitar, ¿de verdad estoy en el Señor? Eso, el falso arrepentimiento produce autoengaño y es fatal, porque la persona endurece su corazón, endurece su conciencia y cree que va al cielo cuando se abre sus ojos cuando muere y no está en el cielo. Llega ante el juez que lo condena. Eso es terrible, muy fuerte. Por eso, señores, al terminar esta parte que es muy importante, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿de verdad estamos en el Señor? ¿De verdad estamos haciendo lo que el Señor dice? Es muy importante tenerla clara. El Señor dice que limpiará su era. En el mismo texto que estamos viendo acá en 17 dice, y Él va a limpiar su era. ¡Wow! Y esa limpieza implica un proceso en que lo que está pegado al grano toca arrancarlo, quitarlo. Y ese es el proceso mediante el cual Dios nos aparta, nos quita, nos saca para Él. Eso es lo que dice Lucas. Él dice, y limpiará su era en el versículo número 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Eso es limpiar la era. En términos de nosotros, Él va a coger su vida y a quitar lo que no sirve para dejar solamente lo que funciona. Es de eso se trata. Otra forma de ver este punto es como ¿han visto las zarandas con las que cierran la arena? Así es lo mismo, solo que lo hacen con arena. Para que la arena salga pura, ¿qué toca hacer? Toca cernirla, toca hacerle así. Pero ustedes han visto cómo cogen eso. Usted coge la arena y ¿sabe qué hacen a veces? La elevan. Usted coge, lo coge y le pegan a usted la elevada. Y usted cae en esa zaranda. Así es Dios. Dios dice, espere, lo perfecciono. Quiero bajar, ya casi, espérese. Y ¡pum! ¡Qué totazo! Y otra vez. Y se le falta harto. Tiene muchas cosas pegadas. ¡Trim! Y vuelve y lo eleva y otra vez cae. Así funciona con nosotros. Pero al final queda lo que tiene que es, lo que es verdadero, lo que sirve. Lo que no, se desecha. Acá es lo mismo, solo que lo que se desecha se quema en un fuego que nunca se apaga. ¿Estamos? Ese es el punto de eso. ¡Wow! ¿Para quién es ese mensaje? Para todos. Para gentiles, para judíos, pero también para creyentes. Ahora, ¿y por qué va a pasar eso? Porque es el cumplimiento de lo que la profecía decía. Cuando el ángel dijo a qué vendría, cuando Simeón dijo a qué vendría Jesús, él le dijo, este está puesto para caída y levantamiento de muchos. Muchos se van a levantar con él, lo van a aceptar, otros se van a caer con él, se van a tropezar con Jesús, porque simplemente no van a querer aceptar. Ese es el problema de eso. Lucas, en el versículo pasa inmediatamente al versículo 18 y nos cambia el tema. Lo deja ahí y no nos cuenta, ¿y qué pasó con Juan? ¿Qué sigue? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué le dijo la gente cuando Juan dijo eso? Él no nos dice nada. Nada.
Pero otros libros de la Biblia sí nos cuentan qué pasó. No exactamente con la gente que estaba ahí, porque ya nos dijo qué pasó, pero con la vida de Juan. En cambio, Lucas salta derecho y dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Significa que Juan el Bautista empezó a profetizar por muchos lados. Empezó a ir al desierto y empezaron muchísimas personas a seguir a Juan. Y les exhortaba y les decía y les advertía una y otra vez. Muchísimas veces, básicamente es lo que está diciendo el texto. Las buenas nuevas. Y les decía, sálvense, arrepiéntase que todavía hay tiempo, hágale. Pero el problema es que Juan era un hombre derechísimo, así. Y entonces el versículo 19, que entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, y entonces aparece el nombre Herodes. Para poder entender quién es este Herodes, toca hacer un curso. Porque en la Biblia hay como 5. Y en la misma época. Entonces, eso, ustedes van a ir al seminario, me imagino, todos juiciosos estudiantes de la Biblia. Entonces yo voy a solo explicar quién es esta. Pero este Herodes, el que se llaman acá el tetrarca, quien había sido reprendido por él en cuanto a Herodias, la mujer de su hermano, y todas las otras maldades cometidas por Herodes, añadió a todas ellas esta, encerró a Juan en prisión. Juan, como profeta, no hacía acepción de personas. Él al que le tocaba hablar se lo decía. Tuviera plata, no tuviera plata, fuera el rey, fuera un esclavo, fuera un siervo, no le importaba. Decía, hermano, usted está mal. Así era. Y resulta que él empezó a denunciar. Él no iba a Jerusalén a eso. El rey no le iba a dar una audiencia. Pero Juan, cuando estaba predicando, él se enteraba de todo. La gente venía y le decía muchas cosas. Y Juan decía, ¿que Herodes se va a meter con esa mujer? ¡Wow! Y aquí viene la parte increíble. Entonces dice simplemente, Juan simplemente nos dice que se metió con alguien que no debía meterse. Ese es el resumen que está haciendo el muchacho de esto. Pero resumámoslo. Básicamente lo que Herodes estaba haciendo mal, este Herodes estaba haciendo mal, es que Herodes se divorciaría, se iba a divorciar, y lo hizo, de su esposa para casarse con la hija de su medio hermano, que estaba casada con otro medio hermano. Mejor dicho, era como La Rosa de Guadalupe, con casos cerrados y una telenovela mexicana. Era una cosa truculenta, ofensiva. Y resulta que Herodes tenía sangre judía, en parte. Él era samaritano. Los samaritanos era este otro problema. Él era descendiente de Esaú, por un lado, y por el otro lado era descendiente de los samaritanos. El problema es que los samaritanos y los judíos se odian. Pero ellos son hermanos, pero se odian. Desde los tiempos de antes se odiaban. Y resulta que Herodes, colocado por el Imperio Romano, este Herodes estaba al frente. Tenía sangre judía, un pedazo de sangre judía por ese lado. Era samaritano. Por el otro lado, por el lado de Saúl, que también era sangre judía. Pero fuera de eso le servía a Roma. Y fuera de eso se estaba incumpliendo las leyes que los judíos tenían, pues la gente lo odiaba. Y Juan el Bautista venía y le contaba, y Juan decía, más que odiarlo, eso que hace está mal. Y él lo denunciaba y decía, ese hombre está haciendo mal. ¿Y sabe qué pasó? Pues por el legionero de Juan el Bautista, lo boletea a usted. Ese hombre se para ya a hablar al frente y dice cosas y cosas. Ya todo era que usted está en pecado, que usted está terrible. ¡Wow! Para un gentil escuchar eso no era ofensivo, pero para un judío sí. Y por eso todos los judíos decían, es el colmo lo que está haciendo Herodes, ¿cómo va a hacer eso? Y no lo aceptaban y lo odiaban literalmente. Ese Herodes es malvado, básicamente es lo que la gente decía. Ahora, Herodes en ese momento dijo, hay que matar a Juan. Pero la Biblia misma nos enseña por varios evangelios que no lo mataba por una sola cosa. Decía, no puedo matarlo porque se me rebota el pueblo. La gente lo quiere mucho, lo reconoce como un profeta. Y si yo lo mato, la gente se me alborota. Y si se me alborota, me arman problemas en la ciudad. Y si me arman problemas en la ciudad, yo saco el ejército y hago una matanza. Y si hago una matanza, el emperador me coge a mí y me dice, ¿y usted qué pasó? ¿Por qué llegó hasta allá? Porque eso no era bueno para ellos. Entonces él, para evitarse todos esos problemas, dijo, me aguanto. Que diga lo que quiera. Total, ya me casé con la mujer. Y se casó con ella.
Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Porque es que resulta que Lucas no nos da los detalles, solo dice que un día, cansado de que chismearan de él, Herodes dijo, encárcelenlo. Y lo agarraron y ¡pum! Se lo encarcelaron al pobre Juan. ¿Qué ocurrió después? Yo les digo de una vez qué pasó para que sepamos qué fue lo que pasó en la historia. Pues cuando la historia nos cuenta que cuando Juan fue encarcelado, eso es normal que una persona profeta genuino de Dios sea perseguido, atacado, molestado, encarcelado. Eso es normal, fue normal en la Biblia. Hoy en día un cristiano se asusta porque le dijeron cristiano, ay, me dijeron cristiano, me sentí como, ay, ofendido. No, hermano, en ese tiempo existía una cosa y han existido a lo largo de la historia personas que en la Biblia se llaman mártires. Un mártir es una persona que muere por la causa del Señor, no por ese Señor, ¿ok? Por la causa del Señor de los cielos. Muere por esa causa. Esa es la parte importante de esa historia. Y a lo largo de la historia, muchos profetas en la Biblia y muchos hombres después de las épocas actuales, de todos los siglos que llevamos hasta acá, han muerto, incluso muchas mujeres, hay libros de mujeres mártires, han muerto por la causa de Cristo. Y eso es una cosa increíble, increíble, increíble. En la Biblia nosotros conocemos solo algunos casos como Felipe, que por la causa de Cristo fue apedreado hasta la muerte, es una cosa impresionante, pero en muchos lugares en las eras antes de después de los apóstoles, hubo hombres que se enfrentaron. Por ejemplo, hubo un hombre que se llamó Policarpo en el siglo segundo. Le dijeron que negara a Cristo y él dijo, 86 años lo he servido y nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo entonces puedo blasfemar de mi rey y mi salvador? Cuando el procónsul lo amenazó con quemarlo vivo, Policarpo sin ningún temor contestó, me amenazas con fuego que quema durante una hora y al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio venidero y del castigo eterno, reservado para los impíos. Sin embargo, ¿por qué tardas? Haz lo que quieres. Y lo quemó. Y murió. Eso es ser un mártir. Morirse por la causa del Señor. Entender, no voy a ceder a mis principios. Ese es el punto importante de eso. Y no fue el único. Muchísimos hombres a lo largo de la historia de la Biblia, de la iglesia, han dado su vida por el Señor. En la Biblia, uno de ellos va a ser Juan el Bautista. Va a tener que dar su vida por el Señor. Y alguien dice, pero la vida de Juan no fue como muy exitosa. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando el Señor? Año y medio. Solo es visible año y medio. Un ministerio de año y medio, pues grave, poquito. Y fuera de eso en el desierto, lejos por allá donde, pero no llegaba toda la gente a oírlo. No dice la Biblia que las multitudes iban y lo buscaban allá, sí, claro, porque era un profeta y tenía la gracia de Dios. Interesante. ¿Por qué lo buscaban? Porque Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque Juan era un hombre poderoso en la palabra, porque Dios lo usaba mucho. Y ahí viene un principio bíblico para nosotros, una aplicación. Señores, no es la cantidad de tiempo que usted viva con el Señor, es lo que hace por Él en ese tiempo. Juan en año y medio logró que, no muchos, pero que algunas personas se arrepintieran. Y eso es fantástico. Hubiera sido increíble. Pero fueron muchas a comparación a, obvio, muchos les dijeron que no. Pero el punto es, Juan logró que muchos prepararan su corazón para la venida del Mesías. Fue un ministerio exitoso. Recuerden que un ministerio exitoso es del ministerio donde Dios gana, no donde usted gana. Un ministerio exitoso es donde el Señor es glorificado, no donde usted recibe la gloria. Ese es un ministerio exitoso. No es cuántos años lleva, es como si yo les preguntara a ustedes para molestarlos, tú que llevas 27 años y 9 meses en el Señor, dime, ¿cuál es tu fruto? ¿Qué has hecho por él? Significativo en estos 27 años y 9 meses. Yo le puedo preguntar a Juan, ¿qué hizo usted en año y medio? Juan me da la lista. Me dice, bueno, estuve en el desierto, fue difícil, prediqué esto, estuve hablándole a la gente, me moví en el Señor, hice tal cosa, hice la otra, y al final, pues sí, me encarcelaron y morí allá. Pero eso es lo que vale y lo que cuenta. Y por eso el texto, Lucas no lo habla, simplemente dice que pasó así. Pero entonces el texto sí nos cuenta, otros textos de la Biblia sí nos llevan y nos explican qué fue lo que realmente pasó.
La historia es que Juan empezó a decirle a este Herodes que no tenía que meterse con la mujer de su hermano. Herodes no le gustó que Juan lo reprendiera por sus ancestros, por haber sido descendiente de los idumeos, o sea, de Saúl, y por su mamá samaritana. Y le desagradó mucho, pero Herodias estaba más disgustada, que era la mujer del problema. Y Herodias era una mujer terrible, las mujeres, las de esa época, las de esta porción bíblica, tremendas, no, en serio, tremenda esta mujer. Esa mujer sí tenía más rabia que el mismo Herodes. Esa mujer sí quería matarlo, pero rapidito, ¿no? Herodes lo encarceló para que el problema fuera, él está en la cárcel, pero no está muerto. La gente no se me va a rebotar. Pero ella sí lo quería muerto, pero no sabía cómo se diera específicamente eso. Entonces Herodes, en última instancia, ideó un lindo plan, un plan bastante salvaje. El plan, narrado por las historias de otros evangelios, como Mateo y Marcos, nos registra el episodio. Ella encontró la manera de manipular al esposo y de conseguir lo que quería. En el cumpleaños de Antipas, la hija de Herodías de su matrimonio anterior, realizó una danza lujuriosa e inmoral delante de Herodes. Le danzó al tipo. Y este Herodes estaba medio tomadito y se creía el rey más grande del mundo. Y él dijo, yo soy el rey. ¿Sabe qué? Después de ver lo que vi de su danza muy carnal, pida lo que quiera que yo se lo daré hasta la mitad del reino. Eso así como dicen en las cestas. Se lo prometió delante de todos los testigos medio tomado. Y ella, ni corta ni perezosa, la mamá estaba cerca y la mamá era, creo que se llamaba Jezabel, una señora muy pesada también, mala, igual que ella. Le dijo, pídale la cabeza de Juan, que está en la cárcel. Y claro, ella fue, le dijo, pues quiero la cabeza de Juan en un plato. La Biblia lo dice, eso está en el libro de Mateo 14:8. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y le pidió la cabeza. Ahora, eso no le gustó nada a Herodes, pero Herodes había hecho una promesa en público y en ese tiempo la palabra valía demasiado. Él no podía echarse para atrás en ese tipo de cosas. Y entonces, y aunque no quería hacerlo porque la Biblia lo dice, ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y efectivo, le trajeron la cabeza a Herodes. Y le dijo, aquí está Juan, su cabeza. Y murió. Impresionante, ¿no? Eso es un mártir. Ese es un hombre que entiende. Entonces, repito, el punto no es cuánto tiempo dure usted en la tierra. Lo que cuenta es cuánto va a hacer por el Señor en ese tiempo que esté en la tierra. Y yo veo que a algunos acá el tiempo se les acorta rápido. Digo, se pasa muy rápido. ¿Qué van a hacer en los años que les quedan, hermanos? ¿O nos quedan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Han hecho mucho en este tiempo? ¿O no hemos hecho nada? Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Herodes y Herodias, al final, perdieron todo. Herodías era una mujer tan codiciosa que hizo que su esposo fuera a pedirle favores al emperador y el emperador no le gustó y lo exilió, lo mandó lejos con ella. Perdieron todo. Tremendo. Pero lo que vemos acá con respecto a Juan es otra cosa, algo increíble. Juan es el ejemplo de un hombre, un verdadero maestro, un verdadero predicador, un hombre humilde que no buscó nada a cambio, que no le importó nunca rendírsele a nadie por plata, por dinero, por posición, que habló la verdad cuando tenía que hablarla, que fue fiel a su ministerio, que llamó al arrepentimiento a las personas a pesar de que eso le costó la vida. Porque básicamente él cuando le decía a Herodes que se arrepintiera, no era por maldad, para molestarle la vida, era hermano, cambie. Eso que usted está haciendo no está bien, eso lo va a matar, lo va a condenar. Y aún así eso le costó la vida. Eso es un predicador, es un siervo, un verdadero siervo. Y era alguien que se sujetaba, él entendió, Jesús es más poderoso, él entendió esa subordinación tan claramente que tan pronto apareció Juan. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo Juan? Se retiró del ministerio. Juan dijo, hasta aquí llegué yo. Es necesario que él, Jesús, crezca y que yo mengue, yo baje. Él ahora sí. Es más, él le dijo a sus discípulos, ahora váyanse con Jesús. Pero el problema es que la gente ya había idolatrado tanto a Juan que muchos no se fueron del lado de Juan y no quisieron seguir a Jesús. Y esa es la parte grave de la historia. Pero que él les dijo, no quiero, yo no soy.
vayan detrás de él. Eso sí lo hizo. O sea que Juan es el ejemplo perfecto de que es un siervo. Entiende, este es mi papel, voy a hacer exactamente este pedazo que me mandaste, Señor, y listo. Y esta mañana hablamos que hay algunas personas que dicen, ay, yo me quiero ir rápido para el cielo, Señor, llévame. Están todos desesperados acá en la tierra. ¿En serio? Hay unas bellezas que, ay, ¿a qué horas? Acuérdate de mí. Más de uno. Con todo el amor del mundo le digo, maduren, muchachos. ¿Quieren irse para rápido para el cielo? Les tengo la fórmula. Les va a gustar, eso va a ser excelente. Es sencillo. Cumplan la voluntad de Dios en la tierra que tiene para cada uno de ustedes. Acabe la tarea. Hasta que no hagan la tarea, no se van. Dice, ¿y cuál es? Si no tiene relación con Dios, pues no la va a encontrar. Si no lo busca, si no se mete en las cosas de Dios, pues jamás la vas a ver. Pero métase. Y cuando la sepa, Dios le va a decir, esto quiero que haga. Y puede que usted lo empiece a hacer y dure 1 año y medio como Juan. Y listo, ahí sí tiene su salida. Para todos los que se quieren ir rápido, que es que me quiero ir rápido, se va, listo, hágale, hermano. Yo humanamente le colaboraría, pero no puedo. Porque prima lo que Dios quiere. Entonces, como yo sé que Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, diga, Señor, ¿cuál es tu plan? Yo quiero llevarlo a cabo. Y una vez lo lleven a cabo, señores, seguro Dios se los va a recoger. Amén, hermanos, vamos, ya está. Para Juan era 1 año y medio. Juan, ¿hablaste? ¿Fuiste mi precursor? ¿Les advertiste que venía el Mesías? Sí, señor. ¿Le hablaste durito? ¿Tal cual había que hablar? Sí. ¿Les dijiste que la religiosidad los manda al infierno? Sí, señor. Ya lo hice. Listo, Juan, nos vamos. Señor, ¿de qué manera me vas a llevar? Bueno, pues lo vas a entender en tu cabeza. Y efectivo. ¿Te lo llevo? Eso nos enseña que no importa cómo muramos, importa lo que hacemos. Por eso todos los hombres, los que son mártires en la Biblia, murieron crucificados boca abajo, algunos los aserraron, otros los quemaron, otros, esto no importa cómo muramos, importa es cómo vivimos para el Señor y qué hacemos por él. Eso es lo que vale al final de la historia. Por eso al salir de acá usted tiene que tomar tener clara en su mente y en su corazón qué va a hacer con los años que le quedan. Porque como dijo un famoso filósofo, nadie es eterno en el mundo. Filósofo famoso dijo, nadie es eterno en el mundo. Señores, ¿qué va a hacer con los años que le quedan? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Para dónde va a coger con Dios? ¿Qué va a hacer con Dios? Usted no puede tomar una posición neutral con el Señor. Y yo sí quiero animarlo a que si lo que le hace falta en su vida es entender cuál es el plan de Dios, pues métase con él, empiece a estudiar, a buscarlo en oración, a tener una relación con él. Entienda el plan, cúmplalo, va a estar feliz, más tranquilo en la vida. Es que mientras usted siga sus propios caminos, Dios no le va a dar una tranquilidad. Porque usted es un creyente, usted no fue hecho para eso, Dios no lo salvó para que usted esté metido en lo que no es de él. Ese es el punto de un creyente es salvado para que se meta con Dios, en cosas de Dios. Y no todos son pastores y misioneros, pero para estar en sus cosas, en muchas cosas. Hay muchas otras que tenemos que hacer. Por eso lo quiero animar a que busque ese camino para que podamos hacer esto. Pero más importante que todo, se necesitan todavía muchos hombres como Juan. Y Dios hoy en día dice que esas personas como Juan son ustedes, todos nosotros que estamos acá. Porque ustedes son los que tienen que hablarle a la gente. Y van a tener que hablarle puntualmente, sin miedo, sin temor. Decirles, mira, hay un Dios que a la gente le digo, existe el infierno. Es que eso no es para asustarlo. Es una decisión que tienes que tomar, Dios no te va a obligar. Pero existe y vamos a tener, y dice, hoy es necesario hablarle a la gente claramente, porque igual que en los tiempos de Juan, hay un montón de gente religiosa que cree que porque está asistiendo a un lugar o hace ciertas cosas va a ir al cielo. Y ya vimos a lo largo de todo este texto que a uno no lo salva nada, ni genealogías, ni mi primo jura, ni nadie de esas cosas lo salva a uno. A uno lo salva. Tengo la relación con Dios, se nota, tiene frutos, hágale. Si no, qué problema tan tenaz con el Señor. Por eso lo quiero animar, que si no hay frutos en su vida, empiece a buscar cómo llevarlos. Y que el Señor nos ayude, porque igual tenemos que hablar. Hay un montón de gente afuera que lo necesita. Y Juan hizo algo increíble. Habló a pesar de lo que le costara. Y sabe que a nosotros también tenemos que hacerlo. Yo sé que puede que nos cueste, que nos molesten, que nos digan que háganlo. Esa es la posición de cada creyente. Chachos, allá afuera, cuando salgamos de acá, hay un montón de gente. Y vamos a tener que hablarle. Digo, voy a hablarles como Juan hablaba, generación de víboras.
No. Usted va a pedir sabiduría al Señor y le va a decir a estas personas, a cada persona, cómo le hablo. Y Dios le va a dar la gracia. ¿Por qué Juan tenía tanto éxito? Porque Dios había puesto la gracia de él en él. Y cada creyente la puede tener para hablar y para testificar. Se la dio en el Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dijo el Señor? Y recibiréis poder. Algo especial. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted ya es creyente, ya lo tiene. ¿Y para qué era el poder? Dice, para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. O sea, significa usted ya tiene el poder para testificar. Así que no tiene excusa. Usted ya puede hacerlo. Dígale, Señor, no lo voy a hacer yo, hazlo tú, y Dios te va a ayudar. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías y nos acompañas, nos acobijas y nos acompañas. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso pedimos hoy, Señor, que nos ayudes, que seguramente nos falta mucho para poder, Señor, ser como Juan. Pero lo tenemos todo para hacerlo, Señor. Tenemos tu Santo Espíritu, tenemos... Y te ruego que puedas usarnos para hablar a otros que lo necesitan, que necesitan escuchar de ti. Te pido por todos los que se han dado cuenta que son religiosos, para que puedan salir de su condición, para ser distintos, diferentes, para ser cambiados, transformados. Te ruego que los ayudes como solo tú y nadie más que tú lo puedes hacer. Por eso hoy pongo delante de tuyo, Señor, una vez más nuestras vidas. Y pido que lo que hace falta lo coloques, nos muestres y que dispongamos nuestro corazón a un servicio serio, como lo hizo tu siervo Juan, un ejemplo de que se humillaba, de que se sometía, entendiendo que tenía un plan específico en esta tierra. Gracias por lo que nos enseñaste hoy y oramos en Cristo Jesús. Amén.